Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. Y hoy, 21 de marzo, es el Día Internacional de los Bosques y entidades como ONU y la FAO llaman a la acción para proteger estos ecosistemas, porque de ellos depende el bienestar del planeta y de las generaciones futuras. Estamos con Manuel Jaramillo, él es director general de la Fundación Vida Silvestre en este Día Internacional de los Bosques. Manuel, bienvenido. Mariela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mariela, un gusto saludarte a vos y a la audiencia y muchas gracias por tomar esta efeméride tan importante para los que trabajamos en conservación y desarrollo sustentable. Sí, la verdad que es importante rescatarlo por la importancia de estos ecosistemas en nuestra vida y porque venimos nosotros sufriendo mucho, ¿no? Con los incendios, con la deforestación indiscriminada y con todo lo que ello trae aparejado. Sí, básicamente los bosques nativos están sujetos a muchas amenazas, recurrentemente los incendios forestales en la Patagonia, en la región chaqueña, también en la Mesopotamia, donde muchos de los montes que se queman son nativos, es un factor de presión, y también lo que llamamos el cambio de uso del suelo, la deforestación, ¿no? Tener en cuenta que Argentina pierde en números generales alrededor de 180.000, 200.000 hectáreas de bosques por año, producto de la deforestación que se utiliza para establecer nuevas áreas de cultivos y de ganadería, y esto genera una presión muy fuerte sobre los servicios ecosistémicos que los bosques prestan, ¿no? Claro. Y ahí está el desafío. Y tenemos también, bueno, hablabas recién de los desmontes, de los incendios. ¿Trae esto también aparejado inundaciones y desertificación? Sí, básicamente los bosques tienen una particularidad que es que interceptan las gotas de lluvia cuando hay lluvias de todo tipo, pero principalmente cuando hay lluvias fuertes, y permiten una escorrentía mucho más suave que permite que el agua llegue al suelo e infiltre lentamente, vaya cargando las napas freáticas. En ausencia de los bosques, la gota de lluvia impacta directamente sobre la tierra o sobre la vegetación que se haya instalado después, erosiona mucho más rápido el suelo, genera complicaciones justamente de futura desertificación y pérdida de capacidad productiva, llega mucho más rápido a los arroyos y a los ríos, genera crecidas mucho más rápidas y difíciles de controlar y de prevenir, que muchas veces generan inundaciones catastróficas, y algo no menor, hace que el agua que tiene que estar disponible en el perfil del suelo para la actividad productiva se pierda rápidamente y llegue al mar o a los lagos internos, y eso contribuye negativamente justamente a la capacidad productiva. Así que la protección de los bosques nativos, principalmente en las zonas de protección de cuenca, en los bordes de los arroyos, en las zonas donde el agua cae muy concentrada, de forma muy concentrada, generalmente en las zonas tropicales y subtropicales, es central justamente para asegurar este líquido tan importante para la vida humana y para la productividad. ¿Cuáles son las principales amenazas que se viven en la Argentina con respecto a nuestros bosques? ¿Tiene que ver con este corrimiento de la frontera agrícola-ganadera? ¿Tiene que ver con los incendios intencionales? ¿Cuál es la amenaza más grande que vos ves para los bosques? Sí, bueno, justamente las has nombrado y tengamos en cuenta que si bien tenemos una ley de bosques que establece qué bosques se pueden convertir o deforestar y cuáles no, el 70% de la deforestación que ocurre en Argentina ocurre en áreas de bosques que no se podrían convertir según la ley. Así que yo pediría que todo eso que has nombrado vos se traduce en una falta de voluntad política, de control y fiscalización para la implementación de la legislación vigente. Argentina debe ser uno de los países que mejores y más amplia legislación ambiental tiene y debe ser uno de los países que más la incumple. Claro. Y no hay consecuencias para ello. Claro. Entonces, la falta de la figura de fiscalías ambientales, del control justamente de implementación de la legislación, de las sanciones ejemplificadoras, pero a su vez de algo que también establece la ley de bosques, que es la obligación de recuperar, de restaurar los bosques nativos que han sido deforestados ilegalmente, tiene que implementarse. Si no, pareciera ser que escribimos las leyes, las promulgamos, existen, tienen recursos para ser implementadas, pero nadie presta atención. Y eso ha sido producto de la falta de voluntad política durante los últimos 17 años que esta ley se ha sancionado, tanto a nivel provincial como nacional, de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Entonces ahí hay que trabajar mucho en eso. Creo que la principal amenaza sobre los bosques, más allá de los incendios y la conversión para la actividad productiva, es la falta de voluntad política y de compromiso político para la implementación de la legislación vigente.
Y a nivel continental, bueno, tenemos ese gran pulmón del cual se habla siempre, el Amazonas, que también ha sufrido en los últimos años y sin distinción de signo político, porque igual que acá estuviera uno u otro partido, también lo han depredado de una manera calamitosa, ¿no? Sí, el Amazonas, la cuenca del Congo, los bosques de Borneo. Tengamos en cuenta que es una franja de bosques tropicales, que bueno, el Amazonas lo sentimos mucho más presente porque está mucho más cerca nuestro, pero que son realmente el pulmón del planeta. Son los que mantienen esta dinámica que aún nos permite seguir viviendo como conocimos la vida del planeta en los últimos 50 años, a pesar de las enormes manifestaciones que tenemos ya del cambio climático, que podemos negarlo, podemos negar que exista relación entre las actividades humanas y el cambio climático, pero en las pruebas está de todos los eventos extremos climáticos que hay hoy, no se registraban con la frecuencia y con la intensidad que se registran hace 30 años atrás, ¿no? Y eso, los bosques nativos de todo este cinturón, podríamos decir, tropical y subtropical, son centrales para esta regulación del clima. Y básicamente los factores que tenemos de presión son los mismos. Un mercado cada vez más demandante de commodities agrícolas y ganaderos, producto del aumento de la población, producto del aumento de los ingresos per cápita de la población y el interés por mayor y mejor, entre comillas, consumo de alimentos, producto de la falta de eficiencia en la gestión de los alimentos. Tengamos en cuenta que deforestamos el Amazonas, deforestamos el bosque chaqueño, deforestamos Borneo, deforestamos Madagascar en búsqueda de producir más alimentos para que la población no tenga hambre. Pero el 40% de los alimentos que se producen en el mundo van a parar a la basura sin ser consumidos, y aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de personas se van a dormir a la noche sin cenar porque no pueden pagar por el alimento. Entonces tenemos que salir de ese esquema en el cual producimos de más a costa de explotar enormemente nuestros recursos naturales que son limitados, para producir alimentos que desperdiciamos y que a su vez no satisfacen las necesidades de las poblaciones a nivel nacional, donde la situación no es muy distinta, y a nivel global, como que tienen los datos que te comentaban. Y a esto sumale los desplazamientos, porque en muchos de esos lugares también la gente se tiene que mover. Cuando el lugar ya no es productivo o cuando es arrasado por una inundación o por un incendio, también tenés el tema de la pérdida de la fauna, de esa pérdida de biodiversidad y del desplazamiento humano, que eso a su vez también genera un gasto para los estados. Exactamente, y lo podemos llevar a ejemplos argentinos, ¿no? O sea, esta deforestación que se origina principalmente en la región chaqueña se hace sobre ambientes que prestan servicios y bienes naturales para muchos pueblos originarios, comunidades aborígenes, comunidades locales, que se alimentan en muchos casos de productos del monte, que obtienen medicinas a través de productos del monte, que tienen una cosmovisión vinculada justamente a la existencia de este bosque nativo. Ante la ausencia de esta oferta, muchas de estas poblaciones migran a cinturones de pobreza de grandes ciudades en la región chaqueña, que ven incrementado obviamente su demanda de satisfacer necesidades de una población que necesita salud, que necesita alimentos, que necesita vivienda, y esto muchas veces incrementa los niveles de pobreza. Entonces, llegamos a la paradoja en la cual en las regiones donde más se deforesta, supuestamente para producir mayor desarrollo económico, tenemos los peores indicadores de salud, de calidad de vida, de educación y económicos. Entonces, esta mentira de que deforestamos para promover el desarrollo se evidencia justamente en estos indicadores socioeconómicos que están cada vez más presentes en las grandes ciudades que van recibiendo a estos refugiados, podríamos decir, climáticos o ambientales justamente, ¿no? Claro. Y te iba a preguntar por los recursos del Estado, pero sabemos que estamos en un plan económico, en un plan gubernamental de achicamiento, y tengo entendido que los recursos hacia estas áreas, como los guardaparques, como el cuidado de los bosques, se ha reducido significativamente. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo depende de los gobiernos, depende de los parlamentos, depende de la actividad privada? ¿Quién cuida de los bosques en otros lugares? Bueno, los bosques nativos son un recurso natural que está bajo jurisdicción de los estados y en muchos casos bajo propiedad privada, como ocurre también en Argentina, ¿no? Pero que uno tenga la propiedad de un determinado bien no hace que pueda hacer el usufructo pleno. Lo voy a llevar a un caso por ahí que vamos a entender todos. En una ciudad uno puede ser propietario de un terreno
pero existe algo que se llama FOS y algo que se llama FOT, que los arquitectos lo conocen muy bien, sí. que son los niveles de ocupación que uno puede hacer de su terreno. Uno no puede construir en cualquier terreno el 100% de su superficie y hacer 20 pisos para arriba, ¿no? O sea, eso depende del Código de Planeamiento Urbano, el tipo de ocupación del terreno y el tipo de altura en la cual puede desarrollar el edificio. En el caso de los bosques pasa igual. Los bosques tienen una regulación, que es la Ley de Bosques, que establece qué tipo de bosques se pueden utilizar y bajo qué condiciones. Argentina, en comparación con otros países, tiene una ley de avanzada, que es la Ley de Bosques, que establece un fondo para compensación por los servicios ecosistémicos que prestan los bosques a los propietarios que tienen esas restricciones, ¿no? O sea, si yo tengo una restricción de uso, tengo la posibilidad de recibir una compensación económica. Lamentablemente, desde que se sancionó la ley, este fondo nunca tuvo más del 10% de los recursos que debió tener anualmente, y este año estamos en el peor de los años, con menos de un 2% de asignación presupuestaria de lo que debió ser, y una asignación presupuestaria que, atada a que no ha habido presupuesto nacional en 2024 y no lo va a haber en 2025, repite el presupuesto nacional de 2023, con toda la devaluación que hemos tenido producto de la inflación. Sí, sí. Entonces los recursos son irrisorios, llegan mal, llegan tarde, y lamentablemente también las provincias que lo reciben los ejecutan con dudosa transparencia y no ajustados a tiempos y formas. Uh-huh. Bueno, tenemos este evento que es el día de hoy, ¿no? Pensar los bosques, pensarlo como algo que hay que proteger, algo que hay que cuidar, algo que es de todos. ¿Qué consejos nos darías vos como actores de la vida social? Viste que no es ver pasar la noticia o la efeméride y nada más. ¿De qué manera uno puede involucrarse en esto? Mira, justamente me permito ahí un segundo más. Profesionalmente yo soy ingeniero forestal. Decidí estudiar ingeniería forestal porque me apasionaban los bosques, porque sabía del potencial que había no solo para la conservación, sino para la producción de bienes y servicios que generan desarrollo, que generan industria, que generan trabajo, que generan modelos virtuosos para la sociedad. Creo que justamente tenemos que entender que por más que vivamos muy alejados de los bosques, en este momento los bosques están generando el oxígeno que respiramos, están generando el agua que vamos a consumir, y si nosotros vivimos de espaldas a los bosques, en poco tiempo vamos a sufrir las consecuencias negativas de esa falta de servicios ecosistémicos. Es también importante entender que los bosques no son solo árboles, los bosques son todo un ecosistema que va de los pequeños artrópodos del suelo a los grandes mamíferos o a las aves que polinizan, que generan condiciones de suelo apropiadas para la germinación, que transportan las semillas y que generan justamente esta restauración natural. Y es por eso que cuando pensamos en bosques tenemos que pensar en biodiversidad. Uh-huh. Que entendemos que los bosques hoy en su mayoría están en tierras privadas, pero que la propiedad privada nunca puede estar por encima de los bienes públicos que necesita la sociedad para vivir, y es por eso que el Estado tiene que ser claro y efectivo a la hora de regular y controlar la disponibilidad de estos servicios ecosistémicos que aún en propiedad privada todos los habitantes del país y del planeta necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Claro, claro, es como un río que pase, ¿no? Un curso de agua que pase también, o una laguna que nos pasa con algunos lagos que son privados. O sea, pueden ser de propiedad privada, pero el cuidado es público, ¿no? Debería ser de todos. Manuel, muchísimas gracias por ser tan claro. Dejamos la página vidasilvestre.org.ar. Uh-huh. Allí pueden... En nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter, van a ver seguramente publicaciones que han salido hoy sobre el Día de los Bosques. Exacto, ahí los buscamos como Vida Silvestre de Argentina. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Un placer, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Manuel Jaramillo, el director general de Fundación Vida Silvestre, como él contaba, ¿no? Ingeniero forestal, y en este Día Internacional de los Bosques lo que mejor podemos hacer, ese consejo que él nos dio, por más que estemos lejos de un bosque, por más que no vivamos cerca, o que lo visitemos muy de tanto en tanto, o que no lo vayamos a conocer nunca, protegerlos, nada más, nada menos. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Estás escuchando Sin